agradecerles por aceptar la invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar a este seminario que hemos denominado Aguas que unen el río como protagonista. Es un seminario que hemos desarrollado durante toda la semana desde el Centro Cultural Valledupar. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Camargo, quien nos va a acompañar con su conferencia Los caminos del Boca Chico, ecohidrología, gente y peces en la Mojana. El doctor Alejandro nos va a acompañar la tarde de hoy con dos ponencias, pero vamos a empezar con esta. Alejandro Camargo es doctor en geografía, áreas de estudio como ecología, política, estudios agrarios, riesgos y desastres ambientales, estudios en desarrollo y adaptación climática. Doctor Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Entonces, pues para mí es un placer poder tener la oportunidad de contarles un poco de lo que hago y de las cosas que los temas con los que trabajo en varias partes de la costa, fundamentalmente en temas relacionados con el agua y la relación con la gente, que es como el tema central de las charlas de estos días en el banco. Y pues es un gusto también estar en el, en- con haciendo esta presentación con el banco en Valledupar, porque pues, el Cesar es una zona también que me parece bastante interesante y que desafortunadamente no he tenido la oportunidad de conocer muy, muy, muy bien, pero que espero en algún momento poder eh, pues, pasar por las aguas del Cesar, conociendo un poco más de lo que sucede allí. Lo que tengo para contarles hoy son dos historias. Primero voy con esta sobre el Boca Chico y la otra es más tardecito a las 3:30. Y lo que quiero hablar es contar una historia sobre un pez que es bastante importante eh, para la región, para el Caribe, porque es un pez muy familiar para mucha gente lo consume y también es un pez que es muy importante para la economía de muchas personas que viven de la pesca. Y ha sido así históricamente. eh, También pues está muy asociado a la vida de los ríos y de las ciénagas, no solo del Caribe, sino de otras partes del país, pero en el Caribe colombiano pues tiene un papel bastante importante. Em, el punto de partida de esta historia, pues es un fenómeno que estamos viviendo como a nivel global, a nivel planetario, como especie. Y es que, como ya muchos sabrán, en en las últimas décadas, o tal vez en los últimos siglos, pues la presión de los humanos sobre los recursos del planeta ha sido tal que hemos transformado la mayoría de ecosistemas y la Tierra está en un proceso, digamos, de transformación inducida por los humanos hacia un camino que no es necesariamente el más deseable, porque ha sido un camino pues marcado por el deterioro de los recursos naturales, y también por pues toda la extinción de especies. Hay quienes hablan de que estamos viviendo algo así como la sexta extinción. Una de las grandes extinciones fue la de los dinosaurios, pero estamos viviendo una etapa llamada la sexta extinción porque, según dicen los expertos, pues en este momento histórico los humanos han incidido en que se estén perdiendo especies a una velocidad muy alta, ¿no? Digamos que la historia de las especies y la historia de la Tierra es una historia de extinción. Siempre hay especies que aparecen y desaparecen, pero en unos tiempos bastante altos. Eh, pero en este momento esa velocidad de la extinción y la cantidad de especies que han desaparecido y están en riesgo de desaparecer, pues es bastante alta. Entonces, pues eso nos lleva a pensar de que el impacto que estamos teniendo como humanos es bastante significativo y por eso algunos hablan pues de la sexta extinción. Una de esas especies que ha recibido el impacto, digámoslo, negativo de los seres humanos son los peces. Bueno, no es una especie, son muchas especies que habitan en los mares, en los ríos, en las ciénagas y demás, que han tenido pues que sufrir las consecuencias
de la sobreexplotación que ejercemos los humanos sobre ellos. Y los peces, pues desafortunadamente, por la demanda que hay de consumo de estas especies, pues hay algunas de ellas que han desaparecido y otras están en peligro de desaparecer. Entonces, a nivel global, lo que muestran las estadísticas es que hay un aumento en el consumo de peces, ¿no? Digamos que en el mundo hay una tendencia al aumento en el consumo de peces, y nosotros, pues no, acá en Colombia no somos la excepción porque la dieta de varias regiones de este país, pues tiene que ver con el consumo de especies acuáticas. Entonces, pero en el mundo hay un incremento en el consumo de especies acuáticas. Y eso lo que hace, pues, que es que haya una mayor presión sobre estos recursos y se estén sacando a unas escalas bastante altas. Entonces estamos sacando muchos peces del mar, por ejemplo, una gran cantidad de ellos para satisfacer la demanda, los mercados, y eso a su vez lo que está llevando es a un deterioro, pues, de los recursos ícticos, acuáticos. Entonces, esta gráfica de WWF lo que nos está mostrando es que de 1950 a 2006, por ejemplo, lo que se ha visto es que acá hay dos cosas que quiero mostrar. La primera, pues que cada vez para encontrar peces hay que ir más hondo, pescar más a más por mayores profundidades porque ya no se encuentran tan cerca a la superficie como hace 50, 60 años. Entonces cada vez va en deterioro. Digamos, cada vez toca buscar más en las profundidades para encontrar peces, pero también cada vez los barcos son más grandes, lo que quiere decir que estamos sacando muchos más peces que antes. Obviamente esta otra gráfica de la WWF nos muestra también que no solamente pues, se han disminuido los peces en general, sino también la diversidad en los fondos marinos, ¿no? Esto es solo una imagen para mostrar que uno de esos grandes barcos pesqueros que está en el océano sacando peces utiliza unas redes en las que, por ejemplo, caben 13 aviones Jumbo, para que nomás tengamos una idea de qué tan grandes pueden llegar a ser estas redes. Pero entonces uno se pregunta, bueno, y si se están acabando los peces en el mar, pues entonces, ¿de dónde salen los peces que nos comemos? Pues a medida que baja, digamos, la disponibilidad de peces, pues aumenta la industria de la acuicultura, ¿no? El cultivo de peces es uno de los sectores de alimenticios, de producción alimenticia que más ha crecido en los últimos años, es uno de los que más rápido ha crecido, precisamente porque se acaban los peces, pero pues sale una alternativa que es pues la acuicultura, que está tratando de solventar esa crisis, ¿no? Entonces, a nivel global, pues hay todo un crecimiento de la acuicultura y acá en este mapa deformado lo que muestra es dónde se concentra más esa actividad y pues lo que se ve es que es más que todo en Asia, pero pues en los otros continentes también, ¿no? Entonces, principalmente en Asia es donde se concentra la industria acuícola de la acuicultura en el mundo, que está tratando de suplir la carencia de peces que salen de las aguas marítimas y continentales, ¿no? Entonces hay una crisis pesquera global que es muy importante considerar, pues porque es la que nos está dando ideas del impacto que tenemos los humanos en la naturaleza a través del caso específico de los peces, pero esas crisis pesquera que es de conocimiento pues de instituciones y de muchas personas en el mundo no solamente consiste en el hecho pues de que se están acabando los peces y que se está perdiendo la diversidad, sino que también el mundo de la pesca es un mundo donde ocurren muchas cosas, digamos, no muy positivas. Una de ellas es, por ejemplo, en Asia, principalmente en Tailandia, se han denunciado diversos casos pues, de esclavitud en la industria pesquera. Muchas personas que trabajan allí en estos barcos trabajan en condiciones bastante deplorables, laborales deplorables y condiciones de vida bastante inhumanas porque pues se montan en esos barcos y esos barcos se adentran en el mar y cuando vuelven pues no hay manera pues de salirse de allí y mientras están allí pues están en unas condiciones bastante críticas de trabajo, ¿no? Entonces hay denuncias
de migrantes, de tráfico de migrantes y de personas indocumentadas en estos barcos que los explotan laboralmente, pero también eso lo que nos muestra es que hay muchas personas que estaban cultivando y pues ante la crisis de la agricultura en muchas partes pues terminan trabajando como mano de obra en estas industrias. Entonces la crisis pesquera no solamente es una crisis de especies, sino también de un sector que también tiene problemas a nivel laboral. Eh, y pues hay una movilización en el mundo en algunos sectores pues que buscan denunciar estos casos, ¿no? De toda las, las, la- las condiciones de vida tan complicadas que tienen muchas personas que trabajan en la pesca. Y pues en parte por esto pues hay una movilización mundial de organizaciones de pescadores que lo que tratan es de hacer estas denuncias y también luchar por el bienestar pues de los pescadores a nivel global, precisamente como una respuesta a esa crisis que entre otras también tiene como una de las fenómenos que la caracterizan la privatización de las aguas. Entonces, en países como Chile, por ejemplo, que es uno de los principales productores pesqueros en el mundo, eh, pues hay una ley que para a los ojos de muchos pescadores, pues que es una forma de privatizar eh, el mar, porque lo que hace es limitar el acceso a ciertas áreas a pescadores artesanales y lo que hace favorecer las industrias pesqueras para unas compañías específicas en particular. Entonces, precisamente por la escasez, se intenta regular que algunos pesquen, pero pues se ponen muchas trabas a los pequeños pescadores y se favorecen la pesca de los grandes. Entonces, para muchos eso es una forma de privatización que, pues que precisamente eh, está afectando la calidad de vida de muchas comunidades de pescadores en el mundo. Entonces, en ese panorama, pues aparece acá nuestro pez, el bocachico, y pues ustedes se preguntarán qué tiene que ver el bocachico con todo esto. Pues el bocachico es una de las principales especies de agua dulce en este país, como lo dije al inicio, no solo por su valor económico, sino también pues porque es un pez que para muchas personas es importante para su dieta y además pues muchas familias viven de pescar este pez, ¿no? No solamente de pescarlo, sino también de comercializarlo y venderlo, ¿no? Entonces en torno al bocachico hay toda una economía, pero también muchas relaciones sociales y culturales que se tejen en los lugares donde se pesca también y se consume directamente. Y el bocachico, pues, no es un pez que esté ajeno a este panorama global del que acabo de hablar, ¿no? Entonces, para hablar un poquito más en concreto de la historia de este pez y de su relación con esta crisis global, pues me voy a referir a una de las subregiones del Caribe colombiano, que es la región de La Mojana, y para quienes no saben, pues está en el norte de Colombia, en la región Caribe, entre los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, y se caracteriza por ser una zona inundable, ¿no? Es una zona donde convergen los ríos Cauca, San Jorge, Magdalena, y hay muchísimos caños, muchísimas ciénagas que conforman una red, digamos, hidrológica que está sujeta a variaciones anuales y en la que vive pues muchísima gente que se adapta, digamos, a estas condiciones de sequía y de inundación anual eh, y que además pues practican diversas actividades de acuerdo a la temporada del año, ¿no? Esto es solamente un pedacito de esa gran región de La Mojana, solamente para que vean la cantidad de agua que hay allí. Y pues el pequeño pueblo que está aquí es San Marcos en el departamento de Sucre. Bueno, en La Mojana, pues como hay una gran cantidad de agua, pues obviamente la pesca es un sector bastante importante para muchas personas. Y esto pues lo que hace es pues, que la economía pesquera sea la base de la subsistencia de varios de estos pueblos, aunque no es la única. Muchas personas combinan pesca con agricultura, dependiendo de la época del año, o con otros oficios como la ganadería o otras cosas asociadas más a los núcleos urbanos, al sector del transporte, etcétera, etcétera. Pero el Boca Chico es súper importante en esta región, ¿no? Entonces, digamos que es uno de los principales peces también que se encuentra en la zona y cada vez que la gente pues está esperando subienda y demás, pues está esperando la subienda del Boca Chico, que es como el que provee unas subiendas bastante
digamos, significativas, o así era tradicionalmente. Pero pues del Boca Chico también viven varias personas que son los comerciantes, los intermediarios, que están siempre pues pendientes de las subiendas o de las puntas, como las llaman a esos pequeños momentos en los que sale bastante Boca Chico, pues para comprarlo y revenderlo en otras partes, en Montería, en Sincelejo, en varios pueblos y demás, para abastecer esos mercados de estas zonas. Pero digamos que también, pues muchas familias pues viven de esta actividad, y cuando hay subienda, pues muchas personas derivan pues sus ingresos del bocachico y pues de otras especies, pero el bocachico es como una de las más apetecidas, no solamente por su sabor, sino pues por su importancia comercial. Sin embargo, pues el bocachico tenido ha sufrido también, precisamente por su importancia, ha sufrido, digamos, el efecto de la sobrepesca, y desde la década de 1970 hacia la actualidad, se ha disminuido cerca de un 80% la cantidad de peces la disponibilidad de los bocachicos en la cuenca del Magdalena. Esta gráfica lo que nos muestra es básicamente pues esos momentos de extracción, que cada vez pues son lo que sucede es que cada vez salen menos Boca Chico, ¿no? Entonces pasamos de unos momentos que pueden llegar a ser tan altos como entre 40 y 50 mil toneladas, a la actualidad en la que no se sacan más de 10 mil toneladas, ¿no? Y eso es una reducción pues bastante significativa. Entonces hay una sobrepesca del Boca Chico, y el Boca Chico pues está cada vez más escaso. Eso contrasta mucho pues con otras épocas en las que muchos pescadores de regiones como La Mojana pues recuerdan la abundancia de peces, ¿no? Hoy en día, la escasez de peces en muchas partes de esta región pues es como un fenómeno que la gente ve como relativamente reciente, porque principalmente los pescadores mayores recuerdan aquellas épocas en las que pues se sacaban unos peces muy grandes y abundaban, digamos que no tenían que hacer mucho esfuerzo para ir a conseguir peces para vender. Eh, y esta es una foto, por ejemplo, de un sábalo, una especie que ya prácticamente no se ve en la región de La Mojana, pero que en los 60 era muy popular y era pues muy fácil de encontrar, y la gente pues también lo pescaba en grandes cantidades, ¿no? Pero pues que ya no la hay. Los pescadores también pues dicen que al sábalo lo pescaron mucho, entonces que el sábalo finalmente se fue por la sobrepesca. Em, pero si bien desde los 70, digamos, se pescaba de esa manera, y la crisis se empieza a ver después en los 80 y los 90, ya en los 70 pues había una advertencia por parte de los medios y de los que estaban pendientes del sector pesquero, de que el Boca Chico se iba a acabar. Esto es una, periódico de Barranquilla, una revista que se sacaron en Barranquilla en mayo de 1970, ya alertaban, pues que el Boca Chico era una riqueza que estaba en peligro, ¿no? Y ya estaba principalmente porque antes era muy común la pesca con dinamita, que ya pues no es permitida, aunque en algunas partes parece que lo hacen todavía, pero en ese entonces parece que había como una presión bastante grande, pero ya desde los 70 se estaba advirtiendo sobre la crisis de este pescado. Y pues ya en la actualidad, para la gente, pues un pescado grande es como este bagre, pero pues después como la foto que mostré, que habían peces muchísimo más grandes, pues contrasta mucho esa realidad, ¿no? De unos peces, que eran gigantes, casi del tamaño de un humano, ahora un pez que pues que es grande, pero pues que no era tan grande como los de antes, pero pues ahora pensar en un pez grande es ver algo como así, pero el resto de los peces son cada vez más pequeños porque los sacan pues cada vez cuando están más juveniles, ¿no? Entonces voy a mostrar como tres caminos del Boca Chico para mostrar pues un poco cuál es la vida de este pez en la región de La Mojana, y cómo esos diferentes caminos nos permiten entender su crisis. El primer camino son los humedales, porque los humedales son, o las ciénagas como las llaman. Las ciénagas son pues ecosistemas muy importantes para la reproducción de los bocachicos. Em, pues porque los bocachicos, primero que todo, son unas especies migratorias, ¿no? Para que el bocachico se pueda reproducir, pues él necesita viajar entre las ciénagas y el río. En época de lluvia, pues él baja hasta las ciénagas, donde se alimenta y se engorda, y donde
y donde llegan los huevos pues del Boca Chico y allí crecen y cuando bajan las aguas en la época, digamos, de sequía, todos esos peces que ya estén engordados en la ciénaga salen aguas arriba para desovar en la cabecera y luego volver a bajar. Y así ellos necesitan esa conexión entre ciénagas y río para poder subsistir. Entonces las ciénagas son lugares muy importantes, pero pues las ciénagas en lugares como La Mojana se han convertido pues en, no solamente han sido los espacios donde mucha gente vive y trabaja y hace y logra mantener su subsistencia, y donde varias familias pues viven del trabajo de los pescadores, sino que también en los últimos años se han convertido pues en escenarios también donde otros seres han llegado a habitarlas como los búfalos. Entonces, hace 15 años no había mucho búfalo en La Mojana, pero ahora hay por muchas partes. Y los búfalos pues habitan en estas ciénagas y lo que hacen es pues deteriorar, tienen un efecto bastante negativo en estos cuerpos de agua y pues el problema, bueno, son muchos los problemas asociados a la presencia de los búfalos, pero pues ellos están obviamente contaminando el agua con sus heces y demás, también hace mucha presión en el fondo de la ciénaga y lo que no permite, lo que hace es afectar, digamos, el suelo y demás, y pues en últimas desplazan los peces y también a los pescadores que probablemente estén ahí, porque si ustedes se dan cuenta, pues los búfalos están ahí, pero pues también hay una cuestión de propiedad con respecto a esos lugares y que ya no sé quién se va a meter a pescar ahí, pues no, nadie se va a meter a pescar ahí, ¿no? Entonces las ciénagas ya no son solamente los pescadores, sino que ahora también aparecen estos animalitos que también se están, digamos, apropiando de muchos de estos espacios que eran destinados para la pesca y para la reproducción de peces como el boca chico. Eh, Obviamente, digamos que en una región como La Mojana hay muchas transformaciones ambientales pues constantemente, pero una de ellas es que también la gente siente que ha aumentado la cantidad de sedimento que transporta el río. Este es el río San Jorge y que y que se deposita en las ciénagas. Entonces, en los últimos años hay una percepción generalizada de la gente de la zona pues que el río está llevando muchos más sedimentos y muchos de esos sedimentos se están acumulando pues en las ciénagas y muchas ciénagas están desapareciendo precisamente por la acumulación de estos sedimentos, ¿no? Lo que le quita profundidad a las ciénagas y cuando llega la época lluviosa pues ya no se inundan de la misma manera como se inundaban antes. Entonces esto es menos espacio para los peces y para los pescadores, pero más espacio para otras actividades como la ganadería. Obviamente estas nuevas tierras que salen, pues son tierras eh, pues que son en últimas son disputadas por varias personas, eh, eh, pues porque son tierras bastante fértiles para la agricultura, y pues eso genera problemas entre los habitantes de la zona de que quién la ocupa, quién la utiliza y demás. Entonces en muchas de estas tierras nuevas que se forman en estas ciénagas, pues hay bastantes problemas, pero pues uno de los principales problemas es que pues, la gente la busca para la agricultura ante como una respuesta al problema de la crisis pesquera, ¿no? Entonces, si no hay peces, pues vamos a cultivar, pero pues la tierra para cultivar tampoco es fácil para encontrarla, ¿no? Mucha gente pues ha hecho también, se ha pillado cómo funciona este fenómeno de secamiento de ciénagas y pues algunas personas han acelerado la sedimentación de ciénagas a través de obras antrópicas y de diques y de muchas otras cosas que le hacen a las ciénagas pues, para cambiar su dinámica hídrica y poder apropiarlas y utilizarlas para ganadería y otras cosas que no son necesariamente pues, la pesca ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues en toda la región de La Mojana hay muchas obras, digamos, de transformación de estos humedales, eh, que están, digamos, generando que muchos de estos ecosistemas desaparezcan y se sequen. Pero no es la primera vez que, o sea, digamos, en este momento de la historia a nosotros nos parece, pues, que esto es algo que no debería suceder, ¿no? Digamos, acabar con las ciénagas es como un problema que se reconoce a diversos, no solamente a nivel local, sino también nacional e internacional. ¿No? Colombia eh, ratificó y adoptó un convenio que se llama la Convención Ramsar, que es una convención para la protección de los humedales internacional, y lo que quiere decir que, pues, que acá en Colombia debe haber una política de conservación y manejo de humedales, y hay pues, iniciativas en muchas partes, y en el caso de La Mojana, pues, que es una región tan importante para el país,
pues también hay una preocupación sobre la pérdida de estos humedales. Pero pues aún así muchos de ellos han desaparecido. Pero antes, en los 60 y antes de los 60, pues no era como el discurso ni tampoco los humedales se veían de esa manera, ¿no? Durante los 50 y 60, cuando el mundo estaba interesado en implementar proyectos de desarrollo en los países más pobres como Colombia, pues uno de los obstáculos que había era precisamente que países como el nuestro tenían muchísima agua y pues esa agua tocaba secarla pues para meter agricultura y a gran escala, agricultura comercial, ¿no? Entonces por mucho tiempo en este país se creyó que era importante secar humedales, ¿no? Ahorita lo vemos como algo negativo que no debería ser, pero por mucho tiempo se hizo y se hizo de distintas maneras y fue legal y fue legítimo y el mismo gobierno lo promovió y esto se hizo con dineros internacionales del Banco Mundial, expertos internacionales vinieron y aconsejaron que debería ser así, etcétera, etcétera. En el caso de la región de La Mojana, en los años 60, por ejemplo, por acá estuvo un consultor holandés que decía que básicamente la región de La Mojana, como otras regiones del país, eh, debería ser, debería ser desecada, ¿no? Entonces, eh, digamos que en esta época varios de los consultores proponían desecar humedales y convertirlos en tierra agrícola. Y en el caso de La Mojana, lo que propusieron varios de estos expertos internacionales fue construir como unos diques que más o menos encerraran la región, ¿no? Entre el San Jorge y el Cauca y impidieran que esta región se inundara, pues para que se convirtiera esto en una región fundamentalmente agrícola. Entonces, esto fue una idea que nunca se llevó a cabo, obviamente, pues porque hacer esto es muy complicado y la fuerza del agua pues es algo muy considerable y pues desecar una región tan grande como la Mojana pues no se puede hacer como tan fácil, ¿no? El segundo camino que quiero mirar, el primero fue el de los humedales, el segundo camino del Boca Chico del que quiero hablar es la cocina. Entonces, la importancia, digamos, del Boca Chico como un alimento, pues tiene que ver también con el destino que tiene un Boca Chico que en últimas va a parar en la cocina para ser el alimento de muchas personas, ¿no? Eh, entonces, en las ciénagas se pesca, en el río, en los caños y demás, pero uno de los lugares importantes, digamos, a donde llega el Boca Chico es a la cocina. Y en la cocina, pues cuando uno habla con la gente que lo cocina y que lo consume, pues una de las impresiones es que cada vez los bocachicos son más pequeños. Y pues cada vez los bocachicos son más pequeños, tiene que ver con el hecho de que los sacan cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, bocachicos muy pequeñitos, pues son los que llegan a la cocina y terminan siendo el alimento de muchas personas, muchas de las cuales su única, pues su principal fuente de proteína, pues son estos peces, ¿no? Entonces, em, para muchas personas pues es como la única opción que hay de proteína y pues hay que consumirlo pues así esté pequeñito. Eh, Sin embargo, pues cuando la gente consume Boca Chico no solamente está alimentándose y consumiendo pues una proteína que es muy importante para la dieta de la región, eh, sino que pues está acompañado de otros productos también que son claves, ¿no? Como en este caso el arroz y el bollo y el queso, que en el caso de la Mojana son símbolo pues también de tres cosas muy importantes, la economía del arroz, esto es una región arrocera, el maíz y también el queso pues por la ganadería, ¿no? Que es también de gran importancia en esta zona, pero en conjunto estos alimentos son como la fuente, digamos, de supervivencia para muchas personas. Pero no solamente eso, entonces muchos de los peces de la región de la Mojana, eh, pues además de los nutrientes que tengan y demás, pues también son peces que están contaminados con mercurio. Eh, Recientemente, desde hace unos años, pues bueno, ya hace varios años, varios investigadores han alertado sobre la presencia de mercurio en los peces de la mojana, pero digamos que hasta hace unos pocos años empezó a convertirse en una preocupación más generalizada. Ya algunos científicos de la Universidad de Córdoba habían anunciado que esto estaba sucediendo, pero pues más recientemente empezó a convertirse en un problema que en realidad le empezaron a prestar atención. Entonces, esto tiene que ver con fundamentalmente con la minería.
¿no? Y pues está asociado también a los hábitos del Boca Chico. Entonces, esta es la región de La Mojana y como les conté al inicio, pues esta es una región que se alimenta pues de los ríos, principalmente del río Cauca, que luego ahí se conecta con el Magdalena, pero también del río San Jorge. Pero muchos de estos bocachicos que llegan a La Mojana son bocachicos que viajan por estos ríos. Entonces, un bocachico puede viajar tan lejos como, por ejemplo, hay una investigadora que trazó como las rutas del bocachico, de un bocachico que viajó por todo el Magdalena y subió por todo el Cauca, que son peces que viajan largas distancias para reproducirse y buscando las condiciones ambientales adecuadas para su reproducción. Y muchos de estos peces pues se mueven por el río Cauca y demás, pero también en el río Cauca, pues como algunos de ustedes sabrán, pues es un río donde se practica mucha minería en la zona de Antioquia y es una minería que desafortunadamente no tiene pocas, digamos, consideraciones de seguridad eh, y por lo tanto, pues de condiciones, digamos, de manejo adecuado, digamos, de los implementos con los que se trabaja y pues mucho del mercurio de la minería del oro pues va a parar a las aguas del Cauca y va aguas abajo hacia la región de La Mojana. Entonces, mientras los peces se mueven por todo lado, pues el mercurio también se mueve y se depositan muchas de estas partes de la zona cuando llegan las inundaciones. Igual en algunas ciénagas de La Mojana, también cerca de Yapel, por ejemplo, hay minería y demás, y mucho de ese mercurio va a parar allá. Entonces, eso a través de un proceso que se llama bioacumulación y otro que se llama biomagnificación, que básicamente lo que muestran lo que nos muestran es que el mercurio se acumula en el ambiente, pero los peces cuando comen se comen el mercurio, ese mercurio se acumula en sus cuerpos y los peces que se comen a esos peces pues acumulan ese mercurio y así sucesivamente, ¿no? Entonces el mercurio es un tóxico que se acumula en el cuerpo de los peces y a la final pues va a parar al cuerpo de los humanos, ¿no? Entonces cuando, cuando la gente consume peces con mercurio, pues también ese mercurio que viajó por todas esas aguas y que ese mercurio que está en los cuerpos de los peces, pues llega también al cuerpo de los humanos. Y en la región de La Mojana hay una preocupación bastante alta, pues porque ya han encontrado mercurio en el cuerpo de muchos de los habitantes de esta zona. Entonces, pues eso es un problema de salud bastante grave y todavía pues no hay, falta mucha investigación, pero pues ya hay varias zonas donde la gente pues tiene problemas asociados al mercurio, ¿no? El mercurio tiene muchos síntomas. Tener mercurio en el cuerpo se puede manifestar de muchas maneras, desde simples dolores de cabeza hasta problemas, digamos, emocionales, en los niños problemas de aprendizaje, y la acumulación excesiva, pues para muchas personas también es causa, digamos, del cáncer y demás. Bien, entonces mucho de esto viaja en los peces y los peces, unos más que otros, ¿no? En el caso de los peces, obviamente por este fenómeno de bioacumulación, pues lo que genera es que pues, los peces que comen otros peces, que son los peces carnívoros que comen otros, pues acumulan más. Pero el caso del boca chico, pues es un pez que es herbívoro. Entonces, dentro del conjunto de los peces que están pues, en riesgo de acumular mercurio, pues el boca chico es uno de los que menos acumula. Y eso le da una ventaja con respecto a los otros. Entonces, el problema de la minería en Colombia, por ejemplo, que tiene como uno de sus múltiples efectos contaminar el agua y hacer que los peces se contaminen también, pues en el caso del bocachico, el bocachico es una de las pocas especies que medio se salva, digamos, de esa dinámica, aunque no totalmente, porque también se ha encontrado mercurio en el cuerpo de algunos bocachicos, pero no en la misma cantidad como se encuentran otras especies carnívoras como el bagre. El bocachico, por ser vegetariano, pues se salva un poquito de esa dinámica, pero mucha de la gente que consume pues, los peces de allí, pues está consumiendo también mercurio. El tercer camino del que quiero hablar es el mercado. Entonces, los peces viajan por las ciénagas, por el río y demás, llegan a la cocina, pero pues hay otros peces que no llegan a la cocina directamente, sino llegan al mercado y pasan por el mercado, que es como una fuente económica importante para muchas personas. Entonces, analizar el mercado de los peces también es un escenario importante para comprender la crisis pesquera y cómo se han transformado las pesquerías de esta región y de la pesquería del Bocachico en particular. Entonces,
la gente que vende pez pues está asociada a una economía del río y de las ciénagas que, en la que se mueven muchos productos como la leche, por ejemplo, y en el transporte de alimentos, de bienes y de personas por el río, pues también es una fuente de ingreso para varias personas. Y pues del Boca Chico no solamente viven los intermediarios, sino también las personas que venden en los pueblos, ¿no? Digamos que van directamente, lo compran y lo venden en los pueblos y otros que se lo llevan en carros para otras ciudades y para otras partes. Eh, Sin embargo, cuando uno habla con la gente de los mercados y pues a la gente coincide en que hay una crisis pues de la pesca bastante pronunciada que tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que hace por casi 10 años no hubo una subienda considerable en el río San Jorge, hasta hace un par de años que volvió a salir a haber subienda, pero las subiendas cada vez son más cortas y son más escasas, entonces Boca Chico tienen que estar esperando a ver como más o menos con una incertidumbre de cuándo saldrá y cuándo lo podrán pescar. Eh, pero una de las cosas de las que más hablan los comerciantes de peces con respecto a la crisis de la pesca es lo que tiene que ver con la llegada del hielo a esta región. Eh, el hielo, cuando digamos que en los 60, cuando en la foto que mostré, por ejemplo, el hielo no existía como una forma de preservar el pescado. Antes la forma de preservar el pescado era secándolo y secándolo al sol y que luego el pescado así seco lo transportaban, pero eso implicaba mucho más trabajo porque era no solamente el trabajo de pescarlo, sino también de alistarlo, sacarle las tripas, salarlo, secarlo al sol y luego venderlo así seco, ¿no? Entonces era distribuir el tiempo entre pescar y hacer todo este proceso también de salado y demás. Pero luego cuando llega el hielo, eso lo que permite es que ya la gente no tiene necesidad de hacer todo eso, sino simplemente con la cogen una cava, le sacan las tripas y ya, se hiela y ya sale listo para llevárselo hasta donde tenga que llevar. Entonces, el hielo para muchas personas que trabajan en el mercado de los peces es como una de tiene como esa dualidad, ¿no? Que les permite a la gente conservar el pescado, pero también al permitirle a la gente sacar más y más y más, pues lo que hace es facilitar, digamos, una presión sobre el recurso. Eh, en estas regiones. Entonces, eh, ya esa época de salar el pescado, de secarlo y todo eso, pues ya son unas épocas que ya pasaron y ahora pues todo es con hielo y con hielo se saca más rápido el pescado y se pueden sacar el tiempo que invertían salando, pues es un tiempo que se invierte simplemente pescando y eso a los ojos de muchas personas que saben de estos temas porque participan directamente de estos mercados o porque han pescado, pues ha sido como una de las herramientas que más ha contribuido al deterioro, junto con otras, como por ejemplo las redes, ¿no? Hay un dato muy interesante y es que por allá como en la década de 1970, la FAO visitó la región de La Mojana y lo que encontraron en esa época era que había un montón de ciénagas que estaban sin explotar. Entonces los de la FAO decían, uy, no, pero esta gente pues tiene ahí esa riqueza de peces tan impresionante y no las explotan pues porque están pescando es con unas redes que no tienen el potencial para sacar grandes cantidades. Una atarraya, pues con una atarraya uno no saca gran cosa en términos, digamos, de producción masiva. eh, y a los ojos de la FAO era como un desperdicio total, ¿no? Qué cantidad de ciénagas, qué cantidad de lugares que hay para pescar y sacar peces y esta gente no está aprovechando. Y uno de la causa era, pues, para los ojos de la FAO como una especie como de herramientas poco avanzadas, digamos, para sacar. Y en esa época recomendaron introducir redes de más largo alcance que le permitieran a la gente pescar a una escala mucho más amplia y sacar más peces. Y pues en el año 2000 volvió la FAO con un proyecto para evaluar la región de la Mojana, la sostenibilidad de la Mojana, y dijeron, uy, pero creo que se excedieron sacando peces y ahora hay una crisis pesquera, ¿no? Pero entonces parte, digamos, de esa crisis también se atribuye al ingreso de redes bastante grandes y redes con un ojo de malla pues mucho más pequeño. Eh, Esto pues obviamente llevó a una parte de la crisis, pero lo que quiero mostrar aquí es que esta crisis
del Boca Chico no es una crisis simple y sencillamente de sobreexplotación de una especie, sino también es una crisis que ha afectado la calidad de vida de la gente, de los pescadores. Al no haber pescado, pues muchas personas su subsistencia se ve afectada, sus formas de vida, su alimentación, la economía de muchos de estos pueblitos que se fundaron como pueblitos pesqueros en varias regiones de La Mojana. Pues son pueblos que están bastante empobrecidos y donde hay un nivel de necesidades básicas insatisfecha bastante alta, precisamente pues porque no hay pescado y ellos se fundaron como pueblos que dependían del pescado. Y también pues es el problema pues un ingreso de recursos bastante inestable, y pues esto está asociado también a la migración de mucha gente a las ciudades, ¿no? Muchos pescadores ya no, al no encontrar una opción de vida en el agua, pues se van para las ciudades y para otros lados, o se dedican a otras cosas como el mototaxismo y otras actividades que no son necesariamente rentables, pero pues que dan una subsistencia por lo menos diaria, ¿no? Permite un ingreso así sea poco. Pero con el peso, hoy puede que haya mucho, mañana puede que no consigan nada. Y entonces siempre se repiten las historias de pescadores que se van a pescar y que a la final no encuentran, pues no logran pescar lo que, pues se devuelven a la casa básicamente con las manos vacías. Eh, entonces, eh, lo que quería mostrarles es que esta historia, digamos, del Boca Chico y los múltiples caminos del Boca Chico es una historia que se debe entender, pues, desde varios puntos de vista, ¿no? Hay una historia particular del Boca Chico, pero también hay una etnografía. A través de la etnografía uno entiende, pues, también la vida de los pescadores y de la gente que vive allí. Pero para entender esta crisis hay que saber qué pasa con los recursos acuáticos de la región, qué pasa con la sobreexplotación de los peces y con la ecología misma de los bocachicos. Entonces, cuando se acaban las ciénagas, pues los bocachicos no pueden migrar de la misma manera como migraban antes porque ya no encuentran ciénagas. Cuando hay una sobreexplotación, pues no logran llegar a la edad adulta para reproducirse, o no logran tampoco llegar al lugar del río donde van a desovar. Las redes no los dejan pasar, la apropiación de las ciénagas les daña sus hábitats, y eso pues afecta mucho la reproducción y la supervivencia de estas especies. Aún así, y volviendo a esta foto, pues el bocachico es una especie que sigue viva, ¿no? El sábalo, por ejemplo, desapareció, pero el bocachico, a pesar de toda la disminución en su captura y a pesar de toda la presión, pues es una especie que sigue viva. Y, y eso pues es como una esperanza en medio pues de la crisis ambiental, de la que le hablé al inicio, porque parte, digamos, de las razones por las cuales el Boca Chico está vivo tiene que ver es precisamente con la posibilidad que ellos tienen de moverse de un lado al otro y de siempre estar viajando de un lado al otro y no estar en un solo lugar, ¿no? Eso también, a pesar de que es problemático cuando no pueden moverse libremente, eso también les ha permitido sobrevivir y les permite ser unas especies muy diversas desde el punto de vista genético, eh, lo cual les permite pues adaptarse a las condiciones, digamos, cambiantes, pero pues obviamente la adaptación tiene un límite, y tampoco quiere decir que van a estar, su supervivencia está garantizada, pero por lo menos en comparación de otras especies ha logrado sobrevivir de alguna manera. Eso era lo que les tenía para contar sobre el bocachico. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alejandro. Y bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente conferencia. Aguas catastróficas, una historia ambiental del canal del dique. Bueno, la segunda historia que quiero compartir con ustedes es una historia sobre el canal del dique. Eh, es una historia que también tiene que ver con ciénagas y con peces y con agua, pero es otra historia un poco diferente por lo que ocurrió aquí. Entonces, el inicio de esta historia es un evento que experimentamos, del que muchos tenemos recuerdos no muy placenteros, que tiene que ver con la ola invernal de 2010-2011, eh, que se conoció como el fenómeno de la Niña.
Y durante 2010 y 2011, pues nuestro territorio experimentó un incremento bastante significativo en las lluvias eh, en la segunda mitad del año, hacia finales, entre noviembre, más o menos el mes de noviembre, y estuvo asociado pues obviamente al efecto, al fenómeno de la niña, que es algo que ocurre, digamos, de manera relativamente cíclica y que afecta a varios países. Y ese año pues particularmente fue, no solamente en Colombia, fue un año, digamos, en el que sucedió, digamos, estas alteración en las precipitaciones y demás, sino que ese mismo año, bueno, digamos que uno de los efectos directos del fenómeno de la niña fue las inundaciones, ¿no? En muchas partes del país se generaron inundaciones por el aumento de la precipitación, pero en muchas partes del mundo ese año también hubo inundaciones, no fue como un fenómeno simplemente aquí en Colombia, sino que también muchos países del mundo eh, fueron afectados por inundaciones que no solamente, digamos que las inundaciones en Colombia no fueron las únicas que sucedieron, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pakistán, en ese mismo año también los medios reportaban y decían que habían sido las inundaciones más catastróficas en muchos años. En Brasil también hubo inundaciones, en Australia, en Tailandia, en Vietnam, en varias partes. Y en el caso de Colombia, pues cerca del 80 y pico por ciento del territorio nacional se vio afectado de una manera u otra por las inundaciones, y eso lo que pues generó fue una crisis bastante aguda en varias partes del país, ¿no? Eh, en ese momento pues era la primera década del siglo XXI, y ya pues varias instituciones, informes y demás reportaban eh, pues estábamos básicamente viviendo como en una época de desastres, en la que, digamos, esta primera década del siglo XXI, pues fue cuando sucedió lo de Katrina, también fue el momento en que el tsunami en Asia, digamos que muchos desastres bastante memoriales, digamos, que recordamos hoy, sucedieron en esa primera década. Y pues para muchos esto fue obviamente pues indicador de que algo estaba pasando en el planeta, ¿no? Entonces, así como dije hace un momento, digamos que en el problema de la pesca, que estaba asociado a, a una transformación global, digamos, en la disponibilidad de recursos. En el caso, digamos, de las inundaciones del 2010, pues mucha gente empezó a decir, mire, si esto está sucediendo en tantas partes del mundo, esto necesariamente debe ser un problema asociado al cambio climático. Pues porque el cambio climático, una de sus grandes principales manifestaciones es las inundaciones, ¿no? Entonces, en el caso colombiano, pues al verse explicado el fenómeno de la niña y la ola invernal, como se conoce como un problema de cambio climático, pues el gobierno lo que hizo fue responder con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para recuperar las zonas afectadas por la ola invernal, ¿no? Y en ese momento fue cuando se creó, digamos, el, eh, el Fondo de Adaptación como una de las instituciones que ayudó pues a la recuperación de estas zonas. Eh, Una de las regiones más afectadas en ese contexto de inundaciones durante la ola invernal fue el sur del departamento del Atlántico, específicamente el Canal del Dique. El Canal del Dique, eh, pues es un canal que comunica el río Magdalena con la bahía de Cartagena, y durante mucho tiempo pues se confió en que, o se tenía la ilusión de que este canal pues iba a ser como una vía que iba a garantizar el comercio, el transporte, y pues es una vía que iba a garantizar el transporte, el comercio, y pues que iba a ser bastante, pues algo que iba a contribuir al desarrollo del país, ¿no? Pero pues desafortunadamente el canal del dique nunca ha llegado a ser lo que se esperaba que fuera, y varias veces pues ha sufrido pues problemas, ¿no? Entonces en el noviembre de 30 del 2010 el canal del dique se rompe, ¿no? Las aguas del canal del dique, obviamente al subir la precipitación, el agua del Magdalena crece,
y obviamente el agua del canal del dique también aumenta y eso lo que genera es mayor presión, pues obviamente en las laderas y una de las, en el municipio de Santa Lucía, en el sur del departamento del Atlántico, se rompe el canal del dique. Y al romperse, pues obviamente lo que hizo fue inundar una gran parte del sur del departamento del Atlántico, que es una zona fundamentalmente rural, donde mucha gente pues vive de la tierra, de la agricultura, la ganadería, y eso pues generó un desastre agrario, ¿no? Entonces la ola invernal afectó muchos núcleos urbanos y muchas partes del país, pero fue fundamentalmente un desastre agrario. En ese momento, pues obviamente muchas de los campesinos de la zona tuvieron que salir de allí y migrar a otras partes porque sus tierras quedaron totalmente inundadas y, y más o menos como un año después empezaron a volver, cuando ya habían bajado las aguas empezaron a volver, y en ese momento hubo una visita del ministro de Agricultura que cuando fue al sur de Atlántico y vio el desastre que había ocurrido, dijo que esa tragedia debería ser convertida como en una oportunidad para el país a través de convertir el sur del Atlántico en una zona de producción agrícola para la exportación, ¿no? En ese momento se estaban firmando los tratados de libre comercio en el país y pues bueno, había bastante expectativa con respecto a cómo iban a hacer esos tratados y demás. Y dijo, bueno, esta región que se destruyó, reconstruirla pues va a ser una oportunidad muy importante para poder, digamos, generar agricultura para exportación. Y una de las actividades que propuso el gobierno, pues fue reactivar la ganadería. Muchas personas perdieron sus vacas cuando sucedió la inundación y lo que propuso el gobierno fue pues, recuperar la ganadería en esa zona. Pero pues entonces la pregunta grande de ahí es, bueno, ¿y por qué la ganadería, no? Una zona que, ¿qué papel tiene el ganado en esa zona y por qué la ganadería se vio como un sector, digamos, importante para, pues, para recuperar esta zona económicamente y socialmente? Entonces yo lo que quiero mostrar acá con esta pequeña historia es que esa tragedia del sur del Atlántico en el año 2010, cuando se rompió el canal del dique, es un capítulo más de una historia más larga de transformaciones ambientales y económicas en las que en esa historia pues el agua jugaba un papel fundamental, ¿no? Entonces lo que quiero mostrar es precisamente cómo eh, pues esa tragedia es parte de una tragedia un poco más vieja. Es un capítulo de una tragedia más amplia en la que el agua ha jugado pues un papel central. Y para eso pues voy a ubicarme en el año 2013, 2 años después de la ruptura del canal del dique, eh, porque el 30 de noviembre del 2013 la gente y varios de los campesinos, líderes campesinos de la zona, se reunieron en donde se rompió el canal del dique para hacer una especie de conmemoración y para recordar lo que había sucedido en 2 años atrás, 3 años atrás. Con lo del canal del que hicieron esta torta, básicamente como de una forma simbólica, ¿no? En los 2 años anteriores, cuando hicieron la conmemoración, habían hecho como una especie de pudín de barro, recordando lo que había sucedido como algo trágico, pero esta vez decidieron hacer uno de verdad, una torta de verdad, pero eso tiene una razón y es que ellos decían que de ese boquete del canal del dique, pues de ahí varios han sacado muchas tajadas, digamos, económicas, los contratistas y toda la gente que se benefició de esta tragedia. Entonces ellos decían, bueno, si todos ellos sacaron su tajada y se beneficiaron, pues nosotros también vamos a sacar nuestra tajada para celebrar. Entonces por eso la simbología de esta torta y por eso lo llaman el boquete millonario, pues de toda la cantidad de dinero que se invirtió en la recuperación de esa zona, que pues muchos contratistas se vieron beneficiados. Y ese día también se lanzó este librito que se llama El Boquete Millonario, que lo sacó uno de los líderes de la zona, Gustavo de la Rosa Lascarro, un personaje del municipio de Suán, en el que narra pues qué fue lo que pasó en realidad. Para ellos la historia oficial del dique no es lo que sucedió en serio, sino que ellos dicen que más allá hay una cosa de cambio climático y como la explicación del presidente en ese momento, el presidente Santos en su momento fue que esto fue un problema de cambio climático, porque como el cambio climático
genera tantas inundaciones y pues esto sucedió acá, entonces que el problema es el cambio climático. Pero para las personas de la zona esto no era simplemente una cosa de cambio climático, sino que habían necesariamente unos responsables y esos responsables eran pues quienes estaban en la gobernación del Atlántico en ese momento, el presidente mismo, bueno, para ellos es un desastre que tiene más raíces políticas que otra cosa. Pero ese día, bueno, porque ellos dicen que ellos le advirtieron al gobernador de ese momento, el gobernador que esto iba a suceder, que se iba a romper el dique, que se iba a romper el dique, y el gobernador nunca les hizo caso. Entonces, eh, pues ellos dicen, bueno, nosotros lo advertimos, entonces, ¿cómo es que ahora van a decir que es una cosa natural si nosotros advertimos que esto iba a suceder y nadie nos hizo caso? Eh, pero una de las cosas que ese día, además de lanzar el libro y demás, que la gente recordó fue los momentos en los que el canal del dique y toda esa zona del sur del Atlántico se transformó, porque esa zona era una zona de humedales y ya no lo es. Y empezaron a hacer como recuerdos de la época en la que esa zona en realidad era próspera y no era una zona tan pobre como lo es hoy en día y como lo fue en el momento, digamos, de que se rompió el dique, porque cuando se rompió el dique ya era una zona bastante empobrecida y acabó, digamos, de arruinarla, el problema de la inundación. Y esa historia se extiende mucho más atrás hasta finales de la década del 40, cuando una comisión económica vino de los Estados Unidos, enviada por el Banco Mundial, para que miraran en Colombia pues qué posibilidades había de desarrollo, ¿no? Esto es en 1949 y esta misión, digamos, de economistas principalmente vinieron a tratar de evaluar qué problemas tiene Colombia y qué posibilidades hay de sacar a Colombia de esos problemas. Entonces ellos vinieron y hicieron un estudio, como por 4 meses estuvieron acá, eh, y esa misión de lo que se conoce como Banco Mundial, que en ese momento era el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, le dieron el nombre a ese programa con el Programa de Desarrollo para Colombia, ¿no? Entonces, Colombia se volvió en ese momento como una especie de laboratorio para el Banco Mundial para tratar de mirar, de probar esas tecnologías y discursos y políticas para sacar a los países de la pobreza y Colombia fue muy importante en ese momento por eso, porque ya habían mandado esa misión para que sirviera como de laboratorio, como de piloto para tratar de entender cómo podría funcionar esto para el resto del mundo. Y hicieron un estudio grandote que está en un libro que se consigue por ahí, eh, que es como el resultado de la evaluación de esta misión. Es un libro grandote que tiene muchas conclusiones, pero lo principal es que ellos decían que, o bueno, lo principal para esta historia que estoy narrando es que ellos decían que en el caso de Colombia la gente estaba metida en un círculo vicioso de pobreza, ignorancia, deficiente salud y baja productividad, pues porque la gente no tiene el desarrollo tecnológico adecuado a los ojos de estas personas para producir a gran escala y por eso la pobreza de este país, ¿no? Entonces ellos lo que decían es, bueno, Colombia lo que hay es pobreza, ignorancia, la gente no tiene buena salud y además tienen problemas de tecnología. Esto es un lugar, digamos, propicio para implementar políticas de desarrollo. Pero además, ellos encontraban otra cosa y era que en Colombia había mucha riqueza de recursos naturales, principalmente por la calidad de los suelos, pero no estaban explotados, ¿no? Un poco como lo que se conoce en la literatura como la maldición de los recursos, ¿no? Que los países pobres que tienen una riqueza de recursos naturales que no son explotados, ¿no? Que eso también ha sido bastante cuestionado. Pero uno de los grandes problemas por los cuales no se explotan esas tierras es en las inundaciones. Entonces ellos encontraron que muchas de las tierras que serían productivas y que eran potenciales para hacer agricultura comercial a gran escala y de exportación, pues eran tierras que estaban inundadas una buena parte del año. Y pues obviamente el gran problema de este país, principalmente en el norte de Colombia, eran las inundaciones. Entonces, pues este fue uno de los grandes desafíos, ¿no? Es decir, bueno, este país no se va a desarrollar hasta que no se solucione ese problema de las inundaciones, porque no se puede hacer agricultura constante en un lugar donde se está inundando cada rato, ¿no? Entonces, básicamente lo que ellos proponían era que el desarrollo se lograba a través del control del ambiente, control sobre el ambiente físico, económico, político y social a través de un cambio tecnológico que pudiera llevar al país a un desarrollo agrario, ¿no? Entonces, todas estas tierras tan ricas y tan
tan espléndidas, pues lo que tenían que hacer era explotarlas a través de un cambio tecnológico, y ese cambio tecnológico era controlar y acabar las inundaciones de alguna manera. Uno de los consultores del Banco Mundial de esta época decía que básicamente estas tierras eh, podrían ser, digamos, ya Cristóbal Colón había librado a América del yugo del colonialismo. Ahora un país como Colombia necesitaba una segunda liberación, que era básicamente, consistía en liberarla de estos obstáculos para el desarrollo, como las inundaciones. Entonces, en el caso del sur del Atlántico, ¿esto qué tiene que ver con el sur del Atlántico? Pues el sur del Atlántico antes lucía así. Eso era una zona con bastante agua, ¿no? Este es el río Magdalena y este es el canal del Dique, que ahí pues son los debates de cuándo se construyó, pero lo cierto es que en el siglo XIX es cuando donde empiezan a hacerle muchas obras a este canal para convertirlo en lo que es el canal que vemos hoy. Pero toda esta zona era una zona de agua, de muchísimas ciénagas y de muchísima agua, y donde la gente vivía de la pesca y la agricultura, obviamente, ¿no? Sin embargo, en los años 50, el presidente Rojas Pinilla mandó construir acá, en todo esto, una especie de terraplén que lo que hizo fue interrumpir la conexión entre estas ciénagas y el río Magdalena y el canal del Dique. Solo dejó una conexión aquí, en unas compuertas, que son las que conectan con lo que se conoce como el embalse del Guájaro. Pero al hacer eso, lo que hizo fue desecar toda esta zona. Estas ciénagas sin conexión con el río ni con el canal del Dique, pues son ciénagas que van a desaparecer en algún momento, y así sucedió. Entonces, a finales de los 50 se secó el sur del Atlántico, y eso generó muchísimos problemas, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente acá había un pocotón de gente viviendo, y pues si secan esas ciénagas, pues ¿qué va a hacer de toda esa gente? Entonces, muchos de ellos se convirtieron en agricultores, pero otros pescadores insistían en que pues su actividad tenía que preservarse. Aún así, en el 60 y pico, 66, se publicó un estudio que comparaba unos datos antes de que se desecaran las ciénagas y unos datos posteriores. Y más o menos lo que decía el estudio es que después de secarse las ciénagas del sur del Atlántico, hubo una disminución del número de canoas de 459 a 9, y de pescadores de 1130 a 18. Eso obviamente generó que para el momento en que se hizo ese estudio, la zona del sur del Atlántico fuera una de las más pobres del país, pues porque se acabó con la subsistencia de muchas personas. Entonces era una zona sumida en la pobreza totalmente. Y en ese momento, pues se empiezan a ver, obviamente, se despejaron esas tierras del agua, pues empezó la apropiación de la tierra. Varios terratenientes se empezaron a apropiar de esas tierras, pero muchos campesinos empezaron a reclamar las tierras también para ellos. Entonces hubo mucho conflicto con los campesinos, invasiones de tierra y demás, y cuando llegó el INCORA en los 60, pues el INCORA ya básicamente fue a formalizar las tierras, porque ya había sucedido toda una movilización campesina, y ya los campesinos se habían, digamos, asentado en varias de estas tierras. Eh, Obviamente muchos de estos problemas pues fueron bastante graves. En el caso de Manatí, que es uno de los municipios que está allí, se conoce nacionalmente, bueno, se conoce nacionalmente, no, en ese momento se conocía como la Marquetalia, como una segunda Marquetalia, decían en los periódicos, precisamente por la intensa movilización campesina que había allí, en busca, digamos, de esas tierras que se habían liberado con la desaparición de las ciénagas. Eh, pero obviamente, como se desaparecieron las ciénagas, había unos campesinos pobres, y ya, digamos, cuando llega el INCORE se formaliza la propiedad y se decide, bueno, ya los terratenientes salen de allí, le titulan a los campesinos, pues entonces fue el momento propicio para convertir esta zona en una zona, digamos, laboratorio para todos estos sueños de desarrollo que proponían esta misión del Banco Mundial. Y en el sur del Atlántico se hizo uno de los proyectos más grandes de más importantes de reforma agraria que tiene la historia de este país. Lo que pasa es que es una historia que no se ha contado, ¿no? Entonces, cuando llega el INCORA, llegó con un préstamo del Banco Mundial para hacer un proyecto que después se conoció con el proyecto Atlántico número 3. Cuando llega el INCORA, pues ya estaba relativamente solucionado el problema del acceso a la tierra. Ellos llegaron a formalizarlo, ya los terratenientes ya estaban
ya se habían retirado muchos de ellos a la parte alta de esa zona, ya se había secado la zona y varios de los campesinos, bueno, hay una historia mucho más larga que no tengo tiempo de contar, pero muchos entre campesinos se pelearon mucho también entre pescadores y agricultores, porque los pescadores querían pues, su agua de vuelta y los agricultores ya querían ir a agricultura, y ahí los terratenientes puyando a unos y otros. Eh, pero lo cierto es que en los 60 llega un dinero del Banco Mundial para uno de los proyectos más ambiciosos de ese momento de modernización agrícola y reforma agraria. Vuelvo y digo, esa historia la conocen la gente de la zona, los que la vivieron, que todavía hay mucha gente viva que vivió esa experiencia, pero no está escrita, o sea, no es una historia muy conocida y es muy particular porque para los campesinos que vivieron esa época, esta reforma agraria funcionó porque ellos accedieron a la tierra, ¿no? A diferencia de la narrativa de que la reforma agraria no funcionó en muchas partes del país, para muchas de estas personas sí fue una reforma agraria que funcionó. Pero bueno, el caso es que con plata del Banco Mundial empiezan a llegar, esta zona que era solo ciénagas se empieza a convertir en un emporio agrícola, y así lo denominaban en ese momento, ¿no? Entonces, por primera vez, dice acá, llegan tractores a esta región, se construyen dos distritos de riego, Santa Lucía y Repelón, se construye un sistema de drenaje en Manatí, todo esto con plata del Banco Mundial. Vinieron expertos acá al sur del departamento del Atlántico, llegaron gente de Israel para mirar los potenciales para qué tipo de cultivos se deberían hacer ahí. Vinieron del gobierno de Panamá, vinieron del gobierno de Brasil a mirar esta experiencia que prometía ser una experiencia exitosa en modernización agrícola y producción agrícola a gran escala. Se transformó la zona, se construyó el embalse del Guájaro, que el embalse del Guájaro era un conjunto de ciénagas que las volvieron una, y allá metieron el agua que iba a alimentar el distrito de riego, y allá metieron también a los pescadores, más o menos les dijeron, bueno, ya que están peleando porque quieren pescar, pues métase a pescar al Guájaro. Eh, Se sembraron cítricos, mejor dicho, todo esto se convirtió en un gran campo agrícola, y muchas de las expectativas sobre el desarrollo y la modernización agrícola de ese momento en Colombia y en el mundo estaban postradas en esta experiencia particular. Tan así que aquí estuvo el presidente del Banco Mundial en Santa Lucía, viendo con sus propios ojos lo que estaba sucediendo acá y sobre lo que tenían muchas expectativas, ¿no? Pero más o menos sucedió esto. Después de que el sur del Atlántico era así, se convirtió así en los 50, y después cuando llegó este proyecto financiado con el Banco Mundial, pues el agua se reemplazó con estas infraestructuras agrícolas para poder sostener un proyecto agrícola a gran escala. En el Banco Mundial hay varias de estas fotos que son fotos como del éxito de un programa, de gente que está cultivando, se sacaba tomate, sorgo, algodón, ya estaban llegando a los 70 en los que el algodón era bastante importante. La población en el área creció un 650% porque obviamente aumentó la demanda de mano de obra. De 13.000 hectáreas de tierra distribuida a los campesinos, 30% eran de ciénaga que se habían desecado, pero habían 13.000 hectáreas de tierra distribuida a los campesinos. Se construyó un centro administrativo llamado El Limón, que era donde estaban los técnicos y los funcionarios del INCORA y donde estaban los expertos, ahí llegaban a reunirse. Eso es, la reforma agraria allí la recuerdan con en muy buenos términos, además que el senador Carlos Lleras, que apoyó todo este proceso de reforma agraria cuando era senador, pues tenía todo su club de fans en el sur del Atlántico y de gente que apreciaba mucho su apoyo a toda la movilización campesina y de la reforma agraria. La misma gente con sus propias manos construyó una escuela, construyeron varias cosas, los movimientos, las organizaciones campesinas lideraban, digamos, toda la transformación de esta zona. Esta es una foto del director del Banco Mundial en Santa Lucía en los 70s. Y no solamente vinieron acá expertos de muchas partes del mundo a mirar y a aconsejar y asesorar este proyecto, sino que también varios campesinos de aquí del sur del Atlántico fueron afuera. Este es
uno de los líderes campesinos de la zona que todavía está vivo, que estuvo en la Universidad de Wisconsin en Madison, en los Estados Unidos, haciendo un curso de cooperativismo con agricultores de Estados Unidos. Ellos iban a prepararse en cooperativismo. Entonces era un intercambio de conocimientos de lado y lado, de un proyecto que parecía ser la panacea en ese momento en términos de desarrollo agrícola. Se construyeron estaciones de bombeo, está la casa de bombas de Repelón, eh, riesgo por la aspersión, en Repelón también, tractores, eh, drenaje, cultivos. En el caso, uno de los cultivos más exitosos era el del tomate, porque en Barranquilla estaba la fábrica de California y ellos les compraban los tomates al sur del Atlántico, entonces tenían un mercado relativamente asegurado. Entonces muchos campesinos hoy recuerdan esa época como la época en la que construyeron sus casas de concreto. Entonces recuerdan que fue una época próspera, primero porque consiguieron tierra, ¿no? A través de la reforma agraria, entre comillas, porque no fue redistribución, pero sí tuvieron acceso a tierra, pero también una época en que el tomate principalmente les permitió tener el capital para construir su casa de concreto y poder darle educación a sus hijos y demás, ¿no? Entonces para ellos fue como un momento glorioso. Sin embargo, en todo este tiempo, que les estoy hablando desde los 60s y los 70s, y había mucha expectativa y los extranjeros venían, el director del Banco Mundial y todo el mundo emocionado por lo que estaba sucediendo acá, pero había algo que no funcionaba siempre muy bien y era el problema del agua, ¿sí? El agua nunca fue controlada totalmente. Cuando hicieron los distritos de riego y cuando montaron el sistema de drenaje en Manatí, mantener esos sistemas es muy costoso. Entonces, a los poco tiempo eso empezó a fallar, el drenaje no empezó a funcionar como era antes y empezaba el agua a meterse en las temporadas de lluvia aquí y allá. Y hay varios reportes y varios cables de aquí hacia Washington, hacia el Banco Mundial, diciendo el agua se metió, el agua arruinó los cultivos, la gente de Israel había montado unos cultivos de cítricos y eso se lo llevó el agua una vez. Pero una de las cosas que siempre sucedía, bueno, que siempre no, pero que sucedió constantemente era que el dique se rompía. Entonces el canal del dique era inestable y ya se metía el agua y se metía el agua de vez en cuando y arruinaba los cultivos y eso no permitía que la cosa prosperara, ¿no? Y las inundaciones siempre fueron una amenaza en esta zona que nunca se lograron controlar muy bien, a pesar de este discurso del desarrollo como una forma de controlar la naturaleza y de controlar el agua nunca se controló en el sur del Atlántico de la manera como querían. Entonces siempre había inundaciones recurrentes y siempre había problemas porque el agua se llevaba a los cultivos de varias partes donde se estaban haciendo estas experiencias de modernización agrícola. Finalmente, a finales de los 70s y principios de los 80s, ese proyecto empezó a decaer por varias razones que voy a mencionar ahorita, pero uno de los momentos cumbres en esta historia de fracaso fue el año 1984, cuando se rompió el canal del dique, casi que en el mismo lugar donde se rompió en el año 2010. Y fue una ruptura similar. Si ustedes se acuerdan, la foto que les mostré al inicio es muy parecida a esta. Esta es la foto de 1984 donde se rompió el canal del dique. En 2010 el canal del dique se rompió el 30 de noviembre. En el 84 se rompió el 30 de noviembre también. Y generó, las narrativas fueron similares, ¿no? También. La forma en que se narró el evento y todo fue muy similar, pero pues obviamente esto lo que hizo fue acabar con esa región. Ya había habido muchos fracasos, digamos muchas inundaciones menores en todo ese tiempo cuando estaban los del Banco Mundial ahí, pero esto fue como la tapa, ya que acabó con todo. Pero para esto es una foto muy, muy impresionante porque esto es en el boquete que se rompió en el 84 y el agua que se está metiendo con toda la fuerza y pues la gente ahí como mirando un poco como, yo no sé cómo interpretarla, pero pues bastante, da bastante miedo esa cantidad de agua a esa velocidad y con esa fuerza. Y pues esta era como una de las imágenes de ese momento del agua que acabó con los cultivos de ese momento. Entonces otra foto de la época, muy similar a las que vimos en 2010. Y esta foto es muy importante porque entonces después del 2010, pues se acabó ese proyecto agrícola del sur del Atlántico y toda esa prosperidad que se esperó construir en realidad se fue al piso, ¿no? Eh, Hacia 1980
ya de esas 7.000 hectáreas que habían cultivadas en 1970 solamente quedaban 1.000. Ese proyecto empezó a caer antes de las inundaciones, empezó a debilitarse por cosas que ya voy a mencionar, pero cuando llegaron las inundaciones ya solo quedaban como 1.000 hectáreas de las 7.000 que había inicialmente. Entonces, en un cable de Bogotá, en el 71, en pleno inicio de todo este proyecto, decía el río Magdalena y el canal del dique continuamente alcanzan niveles que no se han visto en años anteriores y amenazan el proyecto y los pueblos aledaños. Ese año, el gobierno nacional declara estado de emergencia por la crecida del canal del dique y del río Magdalena. Y en el 84, el Diario del Caribe, cuando se rompió el canal del dique, dice así: los distritos de riego que costaron más de 1 billón de pesos y que fueron construidos hace más de una década, o sea, lo que se construyeron con plata del Banco Mundial, están completamente destruidos, lo que hace imposible la recuperación de lo que se ha conocido como el Triángulo del Sur o la despensa agrícola de esta parte del país. En el sur de Atlántico siempre estuvo el sueño de convertirse en una despensa agrícola y con esa idea se construyó todo ese proyecto de modernización agrícola. Pero en el 84, como dicen acá, esos distritos de riego quedaron totalmente destruidos. Es muy curioso porque todavía existe, si ustedes van a la gobernación de Atlántico, ya todavía existe el discurso de convertir el sur de Atlántico en una despensa agrícola y lo recuerdan como una despensa agrícola. Entonces, ¿por qué falló todo esto? Primero, las inundaciones. Hubo un fracaso en el manejo hídrico. Era muy costoso mantener toda esta infraestructura que construyeron con plata de los gringos, con plata prestada, porque eso no fue ningún regalo, ¿no? Pero era muy costoso mantener todo esto. ¿Sí? Entonces siempre hubo problemas de mantenimiento y poco a poco esas infraestructuras se fueron deteriorando y no dieron, digamos, pie con bola con los desafíos del agua en esta región. Pero hubo otra cosa súper importante que hoy en día para los agrónomos y para la gente que sabe de todos estos temas de campo es como lo más obvio, pero en esa época no. Y es que nunca tuvieron en cuenta, nunca estudiaron muy bien los suelos. Entonces, resulta que los suelos del sur del Atlántico en muchas partes son muy salinos y eso nunca permitió una producción agrícola a gran escala. Entonces, cuando empezó el proyecto Atlántico número 3, inclusive había gente los del Banco Mundial estaban haciendo estudios de mercado en Europa para exportar maní y otras cosas desde acá. Pero cuando después se dan en cuenta lo de los suelos, se dieron cuenta que no se podía producir a gran escala por el problema de la salinidad de los suelos. Entonces hay un reporte de un consultor que dice como el problema de la salinidad es tan grande que ya nos tocó abandonar la idea de que esto se va a volver en una cosa para exportación y solamente nos vamos a enfocar a que sea producción local y nacional porque no se podía por la salinidad de los suelos. Pero después también le echaron obviamente la culpa a la gente porque eso siempre pasa, ¿no? Entonces dijeron, no, es que esta gente no sabe hacer cuentas, esta gente no sabe llevar la contabilidad, entonces es un desorden. Ellos crearon unas cooperativas y supuestamente después las cooperativas nunca funcionaron y entonces le echaron la culpa a la gente de que no sabía hacer cuentas, de que no sabía manejar bien toda la economía de todas pues, los ingresos y todas esas cosas de la agricultura, entonces que por eso también falló. Y también en que empezó a haber una desventaja en el acceso a los mercados, en particular los tomates empezaron a ser adquiridos más baratos en otro lado y ya la demanda de tomates de Barranquilla disminuyó, empezando porque empezó a haber a traerse tomates de otras partes y bueno, entonces ya el mercado del tomate no era tan amplio como lo había antes. Se acabó la agricultura comercial, se acabó la cooperativa y las cooperativas agrícolas y se acabaron los sueños del desarrollo y la vinculación a los mercados globales. Lo que pasaba en el sur del Atlántico, que era todo un sueño súper optimista de lo que iba a ser el desarrollo agrícola, se cayó por estas cuestiones ambientales, sociales y económicas, pero principalmente ambientales. En 1982, un consultor del Banco Mundial escribió en un reporte: el proyecto Atlántico número 3 fue un proyecto extraordinariamente malo, donde los únicos beneficiarios parecieron ser los funcionarios del INCORA que trabajaron en el área. Entonces él decía, acá los únicos que se beneficiaron fueron los del INCORA porque como los mandaban a capacitarse a otros países y les dieron educación, información y capacitación, ellos fueron los únicos, porque ellos decían, en la zona nadie se benefició de eso. Otro reporte dice, se puede decir que la decisión del gobierno colombiano de transformar la economía de la deprimida área del Atlántico mediante una reforma agraria fue correcta, pero el proyecto fue demasiado optimista y complejo. Por lo tanto, desde una perspectiva económica, el proyecto fue un fracaso. Eso lo dijo uno de los consultores del Banco Mundial después de venir y mirar lo que había pasado. Entonces, después del 84,
se acabó la agricultura totalmente, llegó la inundación, se rompió el dique que ya se había roto en el 78 y ya se había roto más antes también. Pero en el 84 fue como la ruptura grande que acabó con todo y ya estaba en crisis este proyecto. Entonces, después de los de, pues, ¿qué iba a pasar? Entonces, la respuesta del gobierno fue impulsar la ganadería, ya agricultura que se iban a acabar después de semejante desilusión y después de semejante fracaso, después de que los consultores del Banco Mundial dijeran que esto nunca se debió haber hecho. Hay otro consultor que dice que el Banco Mundial nunca debió haber invertido un solo peso en el sur del Atlántico, porque eso fue totalmente plata perdida. Pues obviamente que le iban a meter agricultura a esta zona, entonces lo que hizo el Banco Agrario, el gobierno a través del Banco Agrario fue impulsar la ganadería. Y a los campesinos que se habían acostumbrado a la agricultura, después de ser pescadores agricultores, luego volverse solo agricultores, pues les dieron unas vacas, unas poquitas vacas, para que se volvieran ganaderos. Entonces, la ganadería fue una respuesta a una crisis de reforma agraria y de la imposibilidad de manejar el agua, pero al mismo tiempo la ganadería fue el símbolo del fracaso de un proyecto de desarrollo. Entonces, las vacas llegaron al sur del Atlántico como como con algo, como para un premio de consolación para la gente que lo había perdido todo y que se le habían ido los sueños de convertirse en una despensa agrícola con el agua de las inundaciones. Y en ese sentido les dieron un par de vacas y ya la gente, pues para que se recuperaran y listo. Entonces así fue como llegó la ganadería al sur del Atlántico, fue como un premio de consolación por ese problema de fracaso con este proyecto tan grande. Y cuando en el 2010 se inunda esta región, pues muchas de las, pues mucha gente perdió muchas vacas. La ganadería que habían logrado armar, la ganadería en el sur del Atlántico es súper precaria, no tiene tecnificación, es una persona con 10 15 vacas eh, y ordeñan para venderle a diario a la cooperativa y la cooperativa le vende a Colanta y a... Entonces es súper precario, la gente... Yo he hablado con ganaderos que uno les pregunta, bueno, ¿y usted sabe cuánto se hace al mes? Y dicen, no, yo prefiero no hacer ni la cuenta porque yo ya sé que estoy perdiendo en lugar de ganando, pero pues es lo único que hago. Lo que quedó de esa época de drenaje y de riego son muchos de estos canales que ahora son botaderos de basura, están sedimentados, cada vez están pues más deteriorados y pues lo que esto se convierte es en un riesgo para inundación, pues porque se supone que esto era para drenaje, pero ahora está tapado con sedimento y con basura y con muchas otras cosas, pues eso lo que hace es generar inundación en lugar de prevenirla, ¿no? A veces hacen mantenimiento en algunos de estos canales, pero lo hacen hoy y ya después pasa mucho tiempo y ya no lo vuelven a hacer y pues vuelve y se tapa todo esto y se convierte en un lío. El centro administrativo de Limón, que era como el lugar donde estaban todos los expertos y desde donde se manejaba todo esto, pues hoy en día luce así. Ya solo quedan unos pedacitos de las paredes. Y ahora volvemos a lo del inicio y las vacas qué. Entonces, ¿por qué conté toda esta historia? Y es porque después del 2010 el gobierno le dio vacas a las personas y fue el proyecto eso se llamaba repoblamiento bovino, que fue el proyecto de repoblamiento bovino más grande que se ha hecho en este país porque fueron 5.000 vacas, pero eso suena como que, uy, qué cantidad de vacas, pero 5.000 vacas eran 5 vacas para cada productor. Entonces, cuando el gobierno va en el 2012 y promete que esta zona del sur del Atlántico se va a convertir en una zona para de exportación agrícola y les da vacas a la gente, pues conociendo esta historia, lo que uno sabe es que las vacas refuerzan esa sensación de pobreza y de precariedad porque las vacas son el símbolo del fracaso en esta zona. Entonces, al traer las vacas con el cuento de la adaptación al cambio climático, que es una cosa muy complicada de entender cuál es la relación entre una vaca y al cambio climático, pero así lo presentaron, pues lo que muestra es precisamente esta historia, es que cuando el gobierno viene y les trae vacas y dicen acá que estamos cumpliendo y todo esto, pues en realidad lo que vinieron fue a reforzar una economía precaria y de pobreza, que a los ojos de la gente pues se ve así. La gente dice que la ganadería, ellos dicen, ustedes hablan con los agricultores así más viejos y con los ganaderos más viejos y ellos dicen, nosotros somos ganaderos por obligación, no por vocación, pues porque ellos lo que querían era hacer agricultura, ¿no? Y de hecho algunos se refieren a la agricultura, a la ganadería como una forma de esclavitud, porque no es, están amarrados a ser ganaderos, pero ellos no quieren ser ganaderos porque pero no hay nada más que hacer porque la agricultura en esta zona ya es bastante precaria. Y después del 2010, pues quedó obviamente todo una tragedia más de una tragedia más que ya empezó mucho más antes, cuando las inundaciones del 84, ya mucha gente había dejado la tierra botada. Hubo gente que dejó su tierra botada o la vendió y se fueron para Venezuela.
Mucha de la gente que trabajó en el sur de Atlántico como agricultor, cuando se cae todo ese proyecto de reforma agraria, se fueron para Venezuela. Por eso muchos de los que están volviendo hoy son gente de esa época o los hijos de la gente que se fue en esa época. ¿No? Los campesinos del sur del Atlántico con sus manos abrieron la frontera agrícola en Venezuela también, pero habían dejado sus tierras botadas a cabo, los vendieron, se las dejaron a algún familiar para irse a hacer una vida en otro lado porque aquí ya no se podía. Entonces, después del 2010, mucha gente vuelve hasta ahorita que ustedes, bueno, lo que ya conocemos de toda la migración venezolana, que no son venezolanos todos, sino son colombianos también. Eh, con el 2010 pues fue una, digamos, de los episodios más duros en esta historia más amplia de fracaso y de crisis de esta región, en la que mucha gente pues tiene unos recuerdos negativos. Fue una cosa dramática, súper difícil para muchas personas que lo perdieron absolutamente todo. Muchos personas mayores murieron de, ellos dicen, de pena moral al ver todo destruido y todas sus tierras inundadas y los animales muertos y demás. Eh, y el hacinamiento después y volver a una zona que quedó totalmente destruida en unos barrios que están construidos en zonas pues bastante precarias y que no tienen acceso a lo más básico como es el agua, por ejemplo. Pero la zona quedó destruida un poco en esa historia, digamos, de destrucción más amplia y de crisis. Esto es una parte donde se rompió el canal del dique, que se acumuló tanto sedimento que pues nunca más, esto es en el caso, muchas de estas personas volvieron a su casa, pero otras nunca pudieron volver porque en donde se rompió el dique hacia el lado derecho todo eso quedó tapado de arena y la gente nunca pudo volver a cultivar ni nada, ¿no? Este señor, por ejemplo, la vez que visitamos esa zona casi no encuentra dónde estaba su casa porque ya todo eso estaba tapado de arena. Y mucha de la gente paradójicamente después de la crisis de la agricultura empezó a vivir, como muchos se fueron para Venezuela, empezaron a vivir de los giros de lo que mandaban de Venezuela y muchas de las casas se arreglaron con plata que la gente hacía en Venezuela. Y después de la crisis de la economía en Venezuela, pues aún seguían funcionando mucho esto. Mucha gente se fue después de la inundación de 2010 para Venezuela, obviamente ya tuvieron que haber vuelto. Pero después de ser una zona que producía tomates y demás, para llevarle a Cartagena, ahora después del 2010, pues es una zona donde la comida la traen de la plaza de mercado de Barranquilla. Iban después del 2010 se iban como 2 veces a la semana un camión de Barranquilla o 2 camiones y llevaban comida y la vendían allá en las calles de municipios como Manatí, que después de que eran productores de tomate, pues ahora los tomates los compran desde el mercado de Barranquilla que vienen de otras partes de la región. Y la economía de la pesca, pues obviamente quedaron solo los remanentes y solo algunos pescadores que todavía van al embalse del Guájaro, pero el embalse del Guájaro es un embalse que tiene todos los problemas del mundo y está un embalse que se está muriendo, el agua de, esas, de lo que era una ciénaga se está muriendo, eso está cada vez más deteriorado, lleno de sedimento, contaminado y pues no tiene conexión constante con el dique, entonces pues obviamente no tiene oxigenación ni movimiento del agua y eso es lo que está matando esa ciénaga ahí, pero la gente va y trata de rebuscarse un poco lo que puede con la pesca o con lo que tienen en sus casas, ¿no? Como pequeñas economías agrícolas en sus casas con animales, que esto es una de las razones por las cuales mucha gente se rehusó a reubicarse en las casas que dio el gobierno, porque en esas casas no podían tener, digamos, todos sus animales y inclusive sus cultivos que les permiten, pues, tener, aunque sea algo para comer cada día, ¿no? Entonces, muchos de los patios de la gente son sistemas agrícolas pequeñitos que les permite sobrevivir, pero cuando el gobierno va y construye unas casas allá, pues esto mismo no lo podían armar allá. Entonces mucha gente se rehusó a irse a las nuevas casas, sabiendo que estaban en una zona de riesgo, pues precisamente porque sus casas ya no tienen tierra para cultivar o ya no se puede cultivar a gran escala, como se hacía hace 40 años, pero pues por lo menos sacar para la vida cotidiana, ¿no? Después pues del 2010 había muchas demandas, otra vez todo el problema de las casas, el incumplimiento del gobierno, etcétera, etcétera, pero mientras todo eso sucedía, la gente trató de recuperar otra vez sus parcelas con sus propias manos en medio pues de la crisis económica y ambiental que tiene esta zona, porque después de la inundación eso quedó sin árboles. Si ustedes ven allá al fondo, esos árboles son todos árboles muertos que están solo los troncos, porque pues no, esa zona quedó totalmente devastada, pero aún así la gente pues con sus propias manos trató pues de recuperar lo que se podía. Eh, y ya, digamos que cuando esa historia con la que empecé de los 3 años del boquete fue como no solamente 3 años del boquete millonario, sino que fueron muchos más años de una historia más compleja y más larga en la que el agua
ha jugado un papel importante como un agente, digamos, que ha intervenido en la crisis y en el deterioro de una zona como esta porque nunca fue controlada totalmente y tal vez todo esto sucedió pues producto de la arrogancia del ser humano de tratar de controlar todo y de tratar de someter al agua pues a unos designios de progreso y desarrollo que no fueron planeados como con el agua, sino contra el agua, ¿no? Y eso era todo lo que les quería contar sobre el canal del dique. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Alejandro. Bueno, mientras recibimos más preguntas, tenemos por acá, por el chat, ¿todo el problema nace con el canal del dique o había problemas de agua antes? Pues lo que pasa es que el canal del dique, bueno, ahí hay un debate porque hay personas que dicen, bueno, digamos que algunos historiadores dicen que el canal del dique en realidad se creó pues hace varios siglos, pero hay otros que dicen que el canal del dique en realidad como lo conocemos hoy se empezó a hacer en el siglo XIX. Entonces, cuando se empieza a construir el canal del dique, hay una historia más larga de cómo el canal del dique empezó a sedimentar las ciénagas, varias de las ciénagas de Bolívar, por ejemplo. Hay varias imágenes de satélite que muestran cómo, pues después de la construcción del canal del dique, hay un proceso paulatino de deterioro de las ciénagas de la zona, porque el canal del dique transporta demasiados sedimentos. Uno de los desafíos desde el inicio con respecto al canal del dique se haya sido el control de sedimentos, porque, pues porque el canal del dique se lleva los sedimentos del Magdalena y ahora los lleva hasta la bahía de Cartagena y de pronto ustedes ya han escuchado lo que, no, todo eso está afectando a los corales y la bahía de Cartagena ya se ve toda oscura. Entonces muchos de esos sedimentos van a parar a las ciénagas y muchas de esas ciénagas se han secado con el tiempo. Lo que pasa es que en los 50 pues ya les mandan un terraplén a las ciénagas del sur del Atlántico y hasta ahí las acabaron. Entonces, eso es algo que viene de más atrás, pero digamos que en los 50 con la construcción de ese terraplén ahí y con toda la expansión de la agricultura comercial es que empiezan los problemas más graves, pues porque no solamente se acaban las ciénagas, sino que recuerden esa cifra, la población creció en 650% en el sur del Atlántico, o sea que no solamente ya no había ciénagas, sino que había mucha gente. Entonces cualquier desastre pues tiene una magnitud mayor por la cantidad de gente que hay ahí. ¿Conoce usted el motivo por el cual el bocachico no se reproduce de forma natural en estanques? No conozco mucho sobre eso. Sí, sí lo hacen, sí lo hacen, sí hay reproducción de, eso lo hacen ellos alteran algo genético del bocachico y lo reproducen en estanques, pero lo que pasa con la reproducción en los estanques es que eso acaba la diversidad genética de los bocachicos, entonces con el tiempo se van a producir bocachicos que son muy homogéneos genéticamente y cualquier enfermedad los mata a todos, se vuelven muy débiles, ¿no? Digamos que el éxito de la adaptación de los organismos en la naturaleza es la diversidad genética. Y eso es el punto a favor del bocachico, porque el bocachico como está viajando tanto y se mueve tanto, pues siempre se está reproduciendo con otros bocachicos diferentes y por eso tiene un éxito, digamos, adaptativo tan alto. El Boca Chico se adapta muy bien es por eso, pero si uno mantiene los mismos individuos en un mismo lugar, la reproducción de esos individuos va a producir como unos individuos no tan diversos y eso los vuelve más vulnerables. Entonces, por ejemplo, los humanos, yo no me acuerdo en qué pueblo de Antioquia, por ejemplo, en esos, hay historias muy, siempre aparecen por ahí, que en pueblos donde la gente son muy cerrados y se casan entre ellos y muy cercanos con el tiempo empieza a prevalecer enfermedades y cosas ahí en esas comunidades porque la diversidad genética se disminuye. Entonces, en el caso de los bocachicos sí han habido intentos, pero eso va en contra, digamos, de la supervivencia misma de la especie porque no los deja reproducirse y combinarse con otros peces, con otros bocachicos de otros lados para que sean más fuertes. Entonces eso, y además los proyectos de acuicultura en estas comunidades nunca han prosperado por varias razones. La acuicultura no es una... La gente tiene sus estanques en su casa y mucha gente lo hace como un negocio particular, pero así cuando han intentado utilizar acuicultura como respuesta a la crisis pesquera no ha funcionado muy bien. Además, a veces llega la inundación y pues se lleva todos esos estanques y bueno, es un camello grande.
Se repite con frecuencia que el canal puede acabar con la viabilidad de Cartagena como puerto. ¿No existen alternativas? ¿Opciones alternativas? El problema no solamente es la viabilidad de Cartagena como puerto, sino también como tú, porque está afectando los corales. Entonces, desde el punto de vista del turismo también es bastante grave y desde el punto de vista ambiental, obviamente, ¿no? Eh, después del 2003, de la ruptura del canal del 2010, en el Caribe están dos de los principales proyectos prioritarios del Fondo de Adaptación. Uno es el La Mojana y el otro es el Canal del Dique. Y el proyecto Canal del Dique lo que busca es, se invirtió una cantidad enorme de dinero para convertir el Canal del Dique en una infraestructura funcional y poder controlar todo ese transporte de sedimentos. Al principio se pensó el Canal del Dique como una infraestructura para la adaptación al cambio climático y con una cantidad de consideraciones ecológicas. Por ejemplo, se decía que se iban a reconstruir las ciénagas del Canal del Dique, bueno, una cantidad de cosas que eran bastante problemáticas, pero hoy en día ya la discusión va es que simplemente van a hacer unas esclusas para controlar el paso del sedimento, pero los ingenieros que saben más de estos temas tienen poca fe en eso, porque el gran problema es el transporte de sedimento. Además, porque como hay tanto sedimento bajando por el canal del dique, eso implica dragado constante, entonces eso lo están dragando a toda hora y el dragado es carísimo, entonces eso es una cantidad de dinero que están dragando. Y el dragado es una cosa súper paradójica porque se necesita el dragado en muchas partes para garantizar la profundidad, pero hacen dragado y luego vuelve y se tapa de sedimento. Entonces tienen que estar dragando a toda hora y eso es mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Y si paran, se tapa otra vez y ya con todo vuelve como, como era al inicio. Entonces, ahorita se supone que ese megaproyecto Canal del Dique va a hacer algo a través de esclusas para controlar la sedimentación, pero pues eso está súper demorado y todavía no ha sucedido lo que tiene, pues todavía no ha sucedido, ese proyecto no se ha terminado. Bueno, doctor, no tenemos más preguntas a través del chat. Queremos invitar pues a las personas a que si tienen alguna pregunta la dejen en el chat. De lo contrario, pues agradecerle a usted por aceptar esta invitación y por supuesto saludamos a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live. Recuerden que, bueno, mañana cerramos este ciclo de conferencia. Gracias, doctor Alejandro, por aceptar esta invitación del Banco de la República, Centro Cultural Valledupar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias.